Hola, ¿cómo están? Hoy quisiera recordar a mi abuelo Jaime Bailey Gallagher. Yo le decía Jimmy, Papa Jimmy o Grandpa Jimmy. Él prefería Grandpa Jimmy. Mi abuelo Jimmy era hijo de Mercedes Gallagher. Mercedes Gallagher fue, en la primera mitad del siglo XX, una escritora avecinada en Lima, filósofa, ensayista, intelectual, novelista incluso. Búsquenla en YouTube. Publicó como 6 libros, algunos de ensayo, de reflexión y otros de ficción, una novela titulada La mentira azul. O sea que, y esto no lo había contado nunca, yo soy el bisnieto de una escritora y de una mujer que en la primera mitad del siglo XX, porque murió alrededor del año 50, 1950, se atrevió a ser libre, independiente, libre pensadora, y una novelista en aquellos años en que era muy, muy atípico que una mujer, además de alta sociedad, fuese una escritora que publicaba ensayos y novelas. Búsquenla, Mercedes Gallagher, La mentira azul. O sea que quizá mis genes de escritor provienen de ella, pero también de su hijo, de don Jaime Bailey Gallagher, hijo de Mercedes Gallagher, don Jimmy Bailey. Porque mi abuelo Jimmy era un hombre extraordinariamente culto, como su madre, Mercedes. Era una coleccionista de arte, era un hombre muy sensible al arte. Fue uno de los primeros directores y patronos del Museo de Arte de Lima. Es decir, que donaba una parte de su fortuna al Museo de Arte y era uno de los custodios de ese patrimonio artístico. Además era coleccionista de pinturas de la escuela cusqueña y de obras de arte talladas de la escuela de Huamanga. Su madre, doña Mercedes Gallagher, también había sido coleccionista de arte. Mi abuelo Jimmy era pintor y pintaba cuadros muy, muy bonitos. Y todavía están algunos de esos cuadros en casa de mamá y en casa de, sobre todo de sus hijos que están vivos, ¿no? Sus 2 hijos menores, Paul y Walter Bailey. Mi abuelo Jimmy fue entonces un hombre muy extraordinario, sensible al arte, coleccionista de arte, un melómano incorregible, amaba la música culta, la música clásica, tenía una vasta colección de discos, en aquellos tiempos los discos grandes, ¿no? Los discos LP se decían, ¿no, amor? Y mi abuelo todos los veranos europeos viajaba, si recuerdo bien, a Viena, a Salzburgo, a algunas otras ciudades europeas donde había festivales de música clásica. Además, era un gran lector. Yo no sé si mi abuelo Jimmy Bailey Gallagher escribía como su madre, pero era un gran lector y tenía una biblioteca muy copiosa, muy nutrida, de libros principalmente en inglés y en francés. Y además de eso, muy notable la vida de mi abuelo, muy extraordinaria, don Jimmy Bailey Gallagher fue un próspero hombre de negocios, ¿no? Desde muy joven se propuso ser rico y lo consiguió en toda la línea. Él era, entre otros negocios, el dueño de uno muy floreciente, cuya planta principal quedaba en los primeros tramos de la carretera central. Era el dueño de una fábrica de neumáticos, de los neumáticos B.F. Goodrich, que en aquella época competían con las llantas Goodyear. Y era una planta industrial enorme, la de mi abuelo, con muchos empleados, fabricando neumáticos, llantas, como se dice en el lenguaje coloquial peruano. Esta era su principal fuente de ingresos, él era el dueño, él era el jefe. Era siempre un hombre muy estricto, no solo con sus empleados y subordinados, sino
con sus hijos y con sus nietos. O sea, conmigo también era muy estricto, muy disciplinado, muy embarado. Siempre me decía, yo soy el primero en llegar a mi fábrica de neumáticos y soy el último en irme. Era muy trabajador, muy disciplinado, ¿no? Luego fue presidente de un banco, el Banco Latino. Hizo un trabajo también extraordinario. Estuvo a punto de entrar en política un par de veces. En el primer gobierno de Belaúnde, esto me lo contó alguna vez cenando en su casa, ¿no? Le ofrecieron el Banco Central, dijo no. Le ofrecieron el Ministerio de Hacienda, dijo no. Al final de su vida me dio la impresión de que mi abuelo Jimmy Bailey se arrepentía de no haber entrado en política, de no haber hecho el salto entre un hombre de negocios millonario a un hombre que se dedicaba al servicio público, noble y altruista, que es a veces, muy infrecuentemente, la política, ¿no? Tengo la impresión de que se arrepintió de no haber entrado en política. Tenía una casa preciosa en San Isidro, en la calle Porras Osores, frente a la Embajada China, donde todavía está la Embajada China. Una casa modernista que él mismo diseñó, que era un artista, de 2 pisos, con muchas habitaciones, y esa casa era un paraíso para mí cuando yo era niño. Yo llegaba y mi abuela Lucy, la esposa de mi abuelo Jimmy, siempre tenía regalitos, le gustaba regalarnos plata en efectivo, pero además billetes nuevos que mi abuelo sacaba, no sé, del banco. Pero siempre eran billetes nuevos que olían a nuevo. También nos llevaba a su enorme cocina con una despensa llena de cornflakes y de chocolates importados, ¿no es cierto? En aquella época no era fácil encontrar cosas ricas importadas en Lima porque todo estaba más o menos prohibido y estas cosas llegaban clandestinamente y se vendían en las trastiendas de alguna botica en la calle Miguel Dazo. Pero era un paraíso la casa del abuelo Jimmy y de la abuela Lucy. Yo viví brevemente allí en el paraíso, pero mi abuelo me expulsó porque era muy recto, muy embarado. Me puso una serie de reglas de disciplina y yo tenía que llegar a una cierta hora de la noche, digamos 9 o 10 a más tardar. Y cierta vez llegué, no sé, a medianoche, quise entrar con mi llave y sonó toda la alarma de la casa y al día siguiente mi abuelo me dijo, has incumplido las reglas que yo fijé, por lo tanto te tienes que ir, y me fui. Pero siempre lo admiré, siempre lo vi como un hombre de éxito, como un ganador, como un hombre, a diferencia de mi padre, ¿no? Como un hombre refinado, sensible al arte, lector, melómano. Leía mis primeras columnas de la prensa, me hacía observaciones, críticas muy juiciosas, me decía, no seas tan cáustico, no seas tan insidioso, no seas tan agresivo con este político o con este otro, ¿no? Él, por ejemplo, se encontraba todos los domingos en la parroquia con un ex dictador militar, Morales Bermúdez, que era su amigo, entonces me decía, no lo ataques tanto a Pancho, no lo ataques tanto, ¿no? En fin, así. Pero tenía una mirada paternal sobre mí, yo era su nieto mayor, llevaba su nombre, Jaime Bailey Gallagher, Jaime Bailey Letts, y fue para mí una inspiración. Y recuerdo que una vez, y solo una vez, me regañó severamente, porque uno de sus hijos, Francis Bailey, me había prestado dinero y yo me había atrasado para comprarme un carro. Y yo me había atrasado en pagarle a Francis, y entonces estábamos en una cena familiar. Las cenas en casa de mi abuelo Jimmy eran espectaculares, con muchos mayordomos y con unas mesas, con un despliegue de elegancia y con tarjetitas. Yo ya les he contado Jaime Bailey III, donde cada uno debía sentarse, y en fin. Pero mi abuelo me dijo, está muy mal que te hayas atrasado en pagarle a Francis, ponte al día de inmediato, los caballeros pagan sus deudas. Y me habló así severamente. Así que siempre lo llevo en el corazón y a veces le hablo y lo recuerdo y le mando un gran abrazo, y estoy seguro de que está él acompañado de mi abuela Lucy, están en un lugar mejor y en cierto modo quizá muy orgullosos de lo que ha sido su familia cuando ellos partieron, ¿no? De lo que ha sido su familia. Ya no están, la mayor parte de sus hijos han partido también, mi padre, John, Francis, Lucy, pero quedan Paul y Walter, que son, claro, unos campeones, los hijos menores, ¿no? Así que a mi abuelo Jimmy, donde quiera que esté, le digo gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por expulsarme de tu casa, por transgredir las reglas de disciplina que había fijado, me diste una lección, gracias por jalarme las orejas cuando no le había pagado el tío Francis, y seguramente nos veremos pronto y escucharemos música clásica allá arriba. Gracias, abuelo Jimmy. Y voy a leer todos los libros de tu madre, de Mercedes Gallagher, para entender mejor por qué soy un escritor. Seguimos mañana.